Hola, muy buenas. Soy José David Gutiérrez. Soy investigador y docente universitario, experto en el ámbito de las migraciones y en concreto en el ámbito de la infancia y juventud. Durante años he estado viviendo en distintos países, entre los cuales hoy vengo a hablaros expresamente sobre Marruecos y, bueno, contaros un poquito con esta intervención bien que voy a tener hoy. Nosotros básicamente el contexto de origen, bien, lo que viene siendo las migraciones vistas desde el punto de vista desde el origen, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? El origen nos va a marcar en muchísimas circunstancias, en muchísimas situaciones, hechos o problemas que han acontecido o, bueno, motivos migratorios en el cual, bueno, pues la persona en un momento dado estima oportuno viajar, migrar, etc. La cuestión aquí es que desde el origen podemos detectar bien y visualizar distintos problemas y simplemente, bueno, creo que es una parte bastante importante conocer de dónde vienen los chicos, independientemente ya del país, que también es importante, porque naturalmente cada país tiene su idiosincrasia, pero en cuanto a cuestiones de origen, bueno, deberíamos prestar cierta atención porque nos pueden dar bastantes indicadores bien, sobre la realidad que gira en torno a la propia persona, bien, que le empuja a migrar. Podríamos hablar bien, de distintos indicadores bien, que nos pueden comentar o decir el por qué una persona en un momento dado se aventura a iniciar un proyecto migratorio. Bien. Hay circunstancias en las cuales, bueno, puede tener un componente más negativo, que ahora lo abordaré, y en otras circunstancias también puede existir, incluso he conocido muchísimos chicos que han llegado incluso a nuestras costas, bien, aquí a España, como juego, bien, incluso como juego. Es decir, bueno, me lanzo a la aventura, ¿no? A la aventura de migrar. Naturalmente esto repercute, ¿no? Y tiene una trascendencia bastante mayor, bien, pero bueno, hoy, más allá de esa aventura, me voy a centrar en esos aspectos que tienen un componente, digamos, bueno, más complejo, ¿bien? Claro, ¿qué indicadores nos pueden dar o nos pueden decir, bien, bueno, la realidad que tenemos, ¿no? O qué cositas podemos detectar o llegar a saber o interpretar o conocer sobre la persona y que nos pueden decir el por qué migra, ¿no? Porque la cuestión aquí es en qué momento se inicia, ¿no? Esa circunstancia de migrar, ¿no? ¿Qué es lo que te empuja a salir adelante? ¿Bien? Bueno, hay muchísimas cuestiones, entre otras voy a destacar las siguientes, ¿bien? En un primer lugar, naturalmente, existe un factor económico, bien, ligado en muchísimas ocasiones a la pobreza. Y digo en muchísimas ocasiones porque en mi caso he conocido incluso menores que no necesitando en principio una ayuda o un soporte económico, es decir, las familias en las cuales vivían, ya no digo de una forma adinerada, pero sí es cierto que de una forma más cómoda, bueno, pues múltiples chicos pues también han decidido emprender el viaje. Pero en la mayoría de los casos que nos encontramos vemos que el factor económico o el problema económico es un componente bastante importante y el que empuja a las personas a migrar. ¿Bien? Claro, problemas existentes de pobreza, de falta de recursos naturales en un momento dado, falta de posibilidad, bien, de desarrollarte económicamente, desarrollarte personalmente. Bueno, pues eso naturalmente tiene un componente serio y que empuja a las personas a migrar. Bien. Las movilizaciones, por ejemplo, del campo a la ciudad, bien, ese éxodo rural que existe, es otro componente bastante importante que podemos encontrar dentro del mundo de las migraciones. Bien. Es decir, lugares que, influenciados hoy día, ¿no?, que conocemos o desde hace tiempo conocemos el factor de desarrollo sostenible, ¿no?, que conocemos de cómo afecta el medio ambiente, pues claro, quedan zonas áridas en las cuales, bueno, pues existe una imposibilidad también de poder desarrollarse, de desarrollar una agricultura en condiciones o otras artes, ¿bien? La cuestión aquí es que las personas, bueno, pues se ven empujadas a vivir también en un contexto urbano y hace que en un momento dado, con
esas relaciones que se producen, ¿no?, en un contexto distinto, bueno, pues empujen también a salir, ¿no?, a ese viaje, ¿no?, a esas migraciones. Bien. La falta de acceso, por supuesto, a electricidad, agua, o la falta de acceso también a lo que viene siendo alimento, a la alimentación, son componentes también que empujan, por así decirlo, las migraciones. El analfabetismo es un problema serio que encontramos también en muchísimas zonas, bien, en contextos de origen. Naturalmente, la mayoría de la población, bien, que llega a España con este componente migratorio que estoy destacando hoy día, bueno, pues vienen sobre todo de África, aunque también podemos encontrar partes, bueno, de Oriente Medio y de otros lugares, incluso más lejanos, que proceden estas personas. Pero bueno, básicamente me estoy manejando en estos contextos incluso del norte de Marruecos y África subsahariana. Bien. Bueno, más problemas, ¿no?, o más indicadores que nos pueden empujar, por así decirlo, a viajar, a migrar. Bien. Bueno, existe, como he dicho, la alfabetización, bien, esa falta de acceso, bien, el yo querer estudiar y no poder estudiar, bien, hace que también me empuje, ¿no?, a decir, oye, mira, pues voy a emprender un viaje, oye, pues voy a salir porque quiero desarrollarme, ¿no? Y no necesariamente va ligado en concreto a unas necesidades económicas, bien. Por otro lado, la infravivienda. A lo largo de mis investigaciones, a lo largo de mis visitas, bien, en diferentes contextos, bueno, pues he podido observar cómo la infravivienda está presente, sobre todo en esas zonas rurales que antes comentaba, y cómo esa falta, ¿no?, de estabilidad, ¿no?, ante, por ejemplo, unas lluvias, ante un calor, ante, bueno, distintas cuestiones, pues también empujan que las personas se movilicen. Bien. Naturalmente existen otros componentes sociales, ya no ligados solamente a un contexto físico, bien, sino existen también unos componentes sociales bastante acuciantes, bastante importantes, que vienen siendo las relaciones familiares, ¿no?, las relaciones de amistad. En muchísimos casos están deterioradas o se deterioran, bien, por determinadas circunstancias, y la persona tiende a emprender. En los últimos años, mis últimas entrevistas que he hecho, he encontrado muchísimas personas, sobre todo mujeres, que han huido, bien, de sus familias, aunque después veremos que las mujeres tienen un componente distinto, han huido precisamente, ¿por qué? Porque a lo mejor iban a presenciar o iban a vivir matrimonios, como denominamos, forzados, ¿bien? Es decir, obligar a las personas a casarse en un momento dado. Claro, si yo no quiero casarme con alguien y mi familia encima me obliga, ¿no?, a ello, bueno, pues puede también provocar, ¿no?, esa salida, ¿bien?, esa salida hacia el exterior. También problemas relacionados con la homosexualidad, problemas relacionados con gustos, problemas relacionados con faltas de creencia, faltas de fe. Bien, pues también empujan de alguna forma a que estas personas pues decidan emprender ese viaje. Bien. Si analizamos todas estas circunstancias, bien, desde un punto de vista sociológico, podemos entender las migraciones como factores push-pull, bien. Es decir, la existencia de variables de expulsión del país de origen y de atracción en el país de destino, bien. Es decir, ¿qué es lo que me empuja a mí a salir y qué componentes, qué ingredientes tiene el país de destino que me atrae, ¿no?, por así decirlo? Aunque sí podemos encontrar muchísimos casos, ¿no?, de personas que huyen, ¿no?, o personas que, incluso iniciándose un problema X, no es su primera intención venir a Europa. Bien, es decir, vive en un país de África y en un momento dado pues dice, bueno, pues me voy a ir al siguiente país que está al lado simplemente para, bueno, movilizarse, moverse, huir o determinadas cuestiones, ¿no? Y es durante el proceso, bien, en muchísimos casos, cuando también deciden venir a lo que viene siendo Europa, ¿no? Claro, decía Sayad en los años 90 que para trabajar en el extranjero hay que dejar de buscar oportunidades en tu propio país, ¿bien? Es decir, aquí hablaríamos ya ese momento, ¿no?, que se inicia ese proyecto migratorio, ¿no?, en la mente, ¿no? Es decir, ya tenemos, por un lado, distintos problemas y por otro lado, ¿cuándo, no? ¿Cuándo es el momento en el que tú verdaderamente decides? Claro, a no ser que exista un conflicto bélico, bien, o un conflicto de violencia, ¿no?, y que te empuje a salir de una forma directa,
El resto de procesos suele ser más lento, ¿bien? Es decir, un contexto de pobreza, pues no se te ocurra mejor un día a otro, ¿no? De decir, bueno, pues me voy, sino forma parte de un proceso mental, ¿no? En el cual la propia persona pues va pensando, ¿no? Oye, yo quiero vivir mejor, oye, yo quiero ayudar a mi familia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de muchísimos jóvenes que he podido conocer a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo existe esa necesidad propia, ¿no? De querer ayudar a tu propia familia. Entonces, ¿en qué momento, bien, se construye esa construcción simbólica, bien, y mental que te empuja, bien, a salir, bien? Claro, aquí podemos encontrar diferentes cuestiones. Hay muchísimas personas que he conocido a lo largo de todos estos años que han, digamos, idealizado, ¿no? Es decir, han creado ese sueño europeo, bien, el cual, oye, Europa me va a aportar un montón de cuestiones, bueno, que me van a favorecer a mi vida, que me van a ayudar en determinado momento, o pues simplemente puedo prosperar y enviar dinero a origen, bien. Es decir, encontramos personas que idealizan este contexto europeo y después, desgraciadamente, una vez que llegan aquí, ¿no? Se dan cuenta que vivimos en muchísimos casos en un contexto racista, patriarcal y un largo etcétera, que claro, que le rompe, ¿no? Un poco ahí los esquemas, por denominarlo de alguna forma. La cuestión aquí es esa, ¿no? ¿En qué momento, ¿no? llega la persona o ese momento, ¿no? Eso es lo interesante que podemos, o de las cuestiones interesantes que podemos encontrar aquí, ¿bien? Claro, esto desde el punto de vista personal, pero claro, el contexto incide muchísimo en cómo también las familias ven a estas personas. Es decir, en el momento yo le digo, si se lo digo a mi familia que quiero ir a España, que quiero viajar, en algunas familias tiene un componente positivo, ¿no? En plan, oye, mira a mi hijo, qué bien, que quiere salir adelante, quiere ayudarnos, venga, ¿no? Sal. Pero claro, en otros momentos, en otros contextos, no quieren ni por asomo que sus hijos partan y se arriesguen su vida, bien, tirados al mar en una patera o que vayan nadando hasta Ceuta o hasta Melilla. Bien, naturalmente tiene un componente bastante complejo. Entonces, claro, asistimos también a procesos en los cuales ya no solamente la persona está pensando o se va gestando en esa construcción que antes denominé como simbólica, ¿no? En el cual yo quiero emprender, quiero salir, sino también, ¿no? Cómo inciden los contextos y las variables que tenemos alrededor que te pueden catalizar, por así decirlo, ¿no? Esas ganas, bien, de querer partir o bien simplemente pues te quitan también las ganas, ¿bien? En el caso más próximo que tenemos, en el caso de Marruecos, que es que sobre todo en el cual me voy a centrar, bueno, naturalmente la mayoría de los chicos y chicas que llegan a nuestro país, bien, que llegan a España, bueno, pues proceden de este lugar. O bien, digamos que parten desde Marruecos hacia acá. Es decir, o bien tenemos a nacionales marroquíes, o bien tenemos un conjunto de personas, bien, que por circunstancias geográficas, bien, llegan incluso lo que viene siendo a Marruecos, bien.